Hola a todos. Gracias por estar aquí, por vuestro interés en el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de úlceras corneales en brachiocefálicos, que creemos que es un tema importante porque son úlceras que se dan muy frecuentemente en la clínica debido a que estas razas están de moda y que son muy prevalentes entre nuestros pacientes. Voy a pasar a compartir con vosotros la presentación. Vamos a ver si podemos. Vale, vamos a utilizar el puntero. Vale. De acuerdo, pues vamos a hablar de del manejo de las úlceras corneales en perros brachiocefálicos y empezar un poquito. A ver, no pasa. Bueno, voy a ver si pasa con. Vale. Bueno, y vamos a empezar haciendo un breve repaso de la córnea. Recordar que todos sabéis que es la parte transparente de la túnica fibrosa del globo ocular. Es una estructura avascular que no tiene pigmento, que no tiene linfáticos y que tiene un grosor de aproximadamente unos 0,5 milímetros, siendo más gruesa en la periferia. Es además una estructura que está perfectamente organizada. De hecho, en parte la transparencia la debe a esta organización, además de a su estado de deshidratación parcial. Es además una estructura muy inervada. Está formada histológicamente por un epitelio anterior que es pluriestratificado, no queratinizado, por el estroma, que es la mayor parte del grosor de la córnea, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. La córnea es el tejido del organismo que tiene un mayor número de terminaciones nerviosas por milímetro cuadrado. Está muy ricamente inervada por terminaciones sensitivas del quinto par craneal, es decir, del nervio trigémino, que salen en la parte más superficial de la córnea, y todas estas terminaciones se abren en el espesor del epitelio corneal. Realmente esta densidad de inervación tiene variaciones, varía en función básicamente de la raza, y en este sentido tengo que comentaros que las razas brachiocefálicas tienen muchísima menos densidad de estas fibras y por tanto menos sensibilidad que otras razas, las razas brachiocefálicas, y además depende también del área de la córnea, siendo el centro de la córnea menos sensible que la periferia corneal. ¿Por qué es necesaria esta inervación? Pues la inervación influye tanto en la cicatrización corneal como en el control de la inflamación intraocular. Y al haber menos inervación en estas razas brachiocefálicas, vamos a tener también mayor inflamación intraocular cuando hay úlceras de córnea. Ese es el motivo de que cuando veis estas úlceras de córnea en razas brachiocefálicas, en muchos casos lo veréis acompañados de uveitis exudativa, de Tyndall, de hipopión, etcétera. Empezaremos haciendo un poco un repaso de qué esperamos ver en la córnea cuando hay una agresión corneal. La córnea realmente es transparente y por tanto sería igual que un lienzo sin estrenar, un lienzo en blanco, en el que las alteraciones corneales pueden pintar, pueden dejar su huella. Cuando tenemos una respuesta en la córnea de color azul, tenemos algo que tiene color azul, es porque tenemos un edema corneal, como veis aquí en estas dos imágenes, en estas dos fotografías, y este edema, este color azul, significa que tenemos una sobrehidratación del estroma corneal. Por lo tanto, tenemos un defecto, algo que ha hecho que entre agua a ese estroma y por lo tanto se desorganice, hay una pérdida de la estructura de las fibras de colágeno y puede venir de una lesión epitelial en cuyo caso la mayor parte de ellos suelen tener una forma o una localización mucho más localizada, o puede venir de una lesión en el endotelio corneal, en cuyo caso este edema suele ser difuso, suele afectar a la mayor parte de la córnea, de la superficie corneal. Podemos tener también respuestas de color rojo,
Y cuando vemos color rojo, uno de los motivos es porque tenemos vasos en la córnea, porque hay una neovascularización corneal, como podéis ver aquí también en estas dos imágenes. En este caso, en la periferia de la córnea y aquí mucho más localizado, provenientes del cuadrante inferior. Esta neovascularización, estos vasos en la córnea, suelen aparecer entre 4 y 5 días después de una agresión corneal y crecen, avanzan dentro del estoma corneal a razón de aproximadamente 1 milímetro día. La función de estos vasos suele ser ayudar a la cicatrización de la córnea, es decir, ha habido una agresión y tienen que ayudar a eliminar, a controlar esa agresión corneal. Y es siempre, en todos los casos, un índice de cronicidad, ya que, como hemos comentado, aparecen varios días después de que haya aparecido esa lesión. Pero podemos tener también imágenes rojas en la córnea, como estas dos fotografías de aquí, aquí en la parte superior, aquí en el cuadrante lateral y medial, y en este caso se trata de un infiltrado celular. El infiltrado celular, las células que invaden la córnea, pueden provenir bien de la película lagrimal, en cuyo caso serán un infiltrado celular que estará más en la superficie de la córnea, pueden provenir también del limbo esclerocorneal y que a partir de ahí migren hacia la córnea, en cuyo caso pueden estar en cualquier zona de todo el espesor de la córnea, pueden provenir o salir de los vasos que contenga la córnea, en cuyo caso rodearán a estos vasos que están presentes en la córnea, o ser un crecimiento tumoral. Y en cualquiera de estos casos es también un índice de cronicidad. Otro color que podemos ver en la córnea es el color amarillo o un color amarillento, como veis también en esta córnea de aquí, en toda esta periferia de la lesión corneal y también en esta zona inferior o aquí en esta zona de aquí. Y en estos casos tenemos también, o es debido este color amarillo o amarillento, a un infiltrado celular de tipo inflamatorio en este caso, siendo en este caso estando en este caso formado en una gran parte por polimorfonucleares neutrófilos, además de otras células. En la córnea podemos tener también color negro, como aquí, veis en toda esta zona o en esta otra superficie corneal, en la parte medial en este caso, y es evidentemente pigmento. El pigmento es también, igual que en otras zonas, cuando aparece en otras zonas del organismo, un índice de cronicidad y puede provenir de la migración de los melanocitos a partir del limbo de la córnea. Pueden ser quistes de uvea, como estos que veis aquí, que en algunos casos pueden estallar y toda esa cápsula del quiste quede adherida al endotelio de la córnea. Pueden ser consecuencia de sinequias anteriores del iris. Pueden provenir a partir de los vasos que están invadiendo la córnea o ser de tipo degenerativo. Y, por supuesto, pueden ir asociados a otros signos de inflamación corneal, ya sea pues, infiltrado celular, neovascularización, tejido de granulación, edema corneal, etc. Es decir, que todos estos signos clínicos que estamos comentando en la córnea pueden asociarse de diferente forma entre ellos. Podemos ver también el color blanco en la córnea, como en este caso de aquí, y el color blanco puede indicar que tenemos fibrosis en la córnea. La fibrosis no es más que una cicatriz en la córnea. Además de la fibrosis o de la cicatriz corneal, el color blanco se puede corresponder con un infiltrado metabólico y este infiltrado metabólico puede ser calcio o lípidos. En el caso de ser lípidos, pueden ser consecuencia de una distrofia, como en este caso, o una degeneración corneal, o pueden ser otro tipo de depósitos minerales. Bien, una vez hemos visto cómo responde la córnea a la agresión, para poder explicar y poder centrarnos un poco en las enfermedades, tenemos siempre tendencia a clasificarlas. En el caso de las enfermedades que afectan a la córnea, la clasificación básica de estas enfermedades incluiría eh, pues, separarlas o hacer dos bloques de estas enfermedades, que son todas aquellas lesiones de la córnea
que son ulcerativas, es decir, que tiñen con fluoresteína o bien con rosa de Bengala, como veis aquí esta tinción con fluoresteína, es decir, lesiones ulcerativas de la córnea, y en lesiones corneales no ulcerativas que van a ser fluoresteína y rosa de Bengala negativo. Evidentemente, en este tema hoy vamos a hablar de lesiones ulcerativas de la córnea y cuando tenemos una lesión en la córnea necesitamos que cicatrice. Es importante tener conocimiento de cómo se producen estos mecanismos de cicatrización corneal para luego poder entender cuál es la evolución de estas úlceras que nosotros vamos a tratar en la clínica. El epitelio corneal se cicatriza o sana a partir de la migración, como veis aquí, de las células del epitelio hacia el lecho de la úlcera. Hay una replicación por mitosis de estas células basales que van migrando al lecho de la úlcera y luego se van multiplicando para recubrir todo el lecho corneal. Estas células basales tienen una vida limitada y provienen de la multiplicación de las células que están en el limbo corneal, que es donde están las células madre del epitelio corneal, es decir, las stem cells epiteliares. La replicación o la velocidad con la cual se va sanando o va cicatrizando el epitelio de la córnea está entre 0,5 y 2 milímetros al día. Y esta cicatrización corneal no induce fibrosis en la córnea, por lo tanto, no habría cicatriz corneal después de, de este sanamiento de la córnea, de esta cicatrización. En cambio, la cicatrización estromal es muy lenta y en muchos casos incompleta. Que sea más o menos incompleta varía en función de la especie, de la raza, de la edad del animal, entre otros, y requiere que los queratocitos de la córnea, que sabéis que hay pocos queratocitos a lo largo del estroma corneal, se transformen o se diferencien en fibrocitos y empiecen a sintetizar nuevo colágeno. Además, cuando tenemos estas lesiones estromales, hay liberación de factores quimiotácticos que atraen polimorfonucleares neutrófilos y también vasos para ayudar a remodelar este estroma corneal. No solo producir nuevo colágeno, sino también eliminar todo aquel estroma que pueda estar alterado. Y siempre que tenemos alteración o una lesión en el estroma, esto va a conducir a una fibrosis secundaria que sea más o menos importante, más o menos intensa y, por tanto, a un cierto grado de cicatriz en la córnea. La membrana de Descemen la producen las células del endotelio corneal, con lo cual necesitamos que estas células endoteliares estén presentes para que puedan producir membrana de Descemen y sanarla. Y el endotelio corneal cicatriza a partir de la migración de estas células endoteliares hacia la zona donde hay falta de este endotelio y por la extensión y el aumento de tamaño de las células del endotelio que quedan ahí para recolocarse, ocupar el espacio y hacer el trabajo de las células que han desaparecido. No hay mitosis de estas células en perros que sean ya adultos y, por tanto, la recuperación de este endotelio es limitada. ¿Cuáles son los aspectos que afectan a la cicatrización corneal? Pues afecta la raza de perro que vamos a tratar, afecta también la edad, a mayor edad, menor grado o una cicatrización más lenta y en algunos casos más incompleta. Es importante también la exploración oftalmológica porque para la cicatrización es importante también la inervación corneal, por tanto, sería conveniente saber si tenemos una buena sensibilidad corneal o no para predecir si vamos a poder tener complicaciones en esta cicatrización. En el caso de los animales brachiocefálicos ya hemos comentado
que está reducida, por lo tanto, ya podemos saber que evidentemente vamos a tener problemas en la cicatrización. Influye muchísimo la calidad de la lágrima, la anatomía palpebral y también el parpadeo, tanto el grado de parpadeo, es decir, que sea un parpadeo completo, como la frecuencia del parpadeo, que haya un parpadeo relativamente frecuente. Además, disculpar, pueden influenciar también el hecho de tener algunas enfermedades metabólicas, como pueden ser la diabetes mellitus y el Cushing, que van a enlentecer significativamente la cicatrización corneal. Por tanto, tenemos unas condiciones que influyen en esa cicatrización corneal y a partir de eso vamos a ver qué es lo que llamamos el síndrome ocular del brachiocefálico, donde vais a ver que muchas, por no decir todas las condiciones que hemos dicho que impiden o enlentecen o caracterizan la cicatrización corneal están presentes. La primera de ellas es el euribléfaro. Todas estas razas tienen una apertura palpebral muy elevada, muy grande, que deja expuesta o sobreexpuesta la córnea, y esto hace que tengamos lagoftalmia, es decir, que haya una exposición sobre todo del centro de la córnea, pero también influye en la repartición de la lágrima, que es más deficitaria, y en el grado de parpadeo. No todos los parpadeos son completos y por lo tanto hay una exposición y una tendencia a que haya una sequedad en el centro de la córnea. Por otro lado, estas razas suelen estar predispuestas también a la queratoconjuntivitis seca, tanto cuantitativa como cualitativa. Es también importante valorar la osmolaridad de la lágrima, que es porque con ello vamos a ver la capacidad que tiene esta lágrima de mantener parcialmente deshidratada la córnea. Eso es importante también para prevenir el edema de córnea. Influye también en la cicatrización corneal, básicamente en la reepitelización corneal. Y en este sentido vamos a hacer como un inciso, como una parte, porque creo que es importante tener en cuenta que hasta hace unos años, cuando hablábamos de queratoconjuntivitis seca, sí que se mencionaba la queratoconjuntivitis seca de tipo cualitativo, pero como si fuese algo realmente muy residual, y se daba mayor importancia a la de tipo cuantitativo. Pero hoy en día sabemos que hay muchísimos más casos de queratoconjuntivitis seca cualitativa de los que se creían en un principio, y que influyen muchísimo en la salud de la córnea. Por tanto, hay muchos más em, sistemas de diagnóstico para poder cuantificar todas estas enfermedades y poderles prestar atención y poderles hacer el tratamiento específico que se requiere en cada caso. Para todo esto, recordar únicamente brevemente que la función de la película lagrimal varía en función del componente de esta película lagrimal. El componente lipídico de la película lagrimal previene la evaporación de las lágrimas y también estabiliza esta película lagrimal, reduciendo la tensión superficial. El componente acuoso se encarga de eliminar todos los detritus que pueden haber en la córnea, lubrica los movimientos de los párpados, es parte muy importante del metabolismo de la córnea, sobre todo aportando oxígeno, aportando agua, electrolitos, inmunoglobulinas y glucosa. Y también interviene en la inmunidad de toda la superficie ocular, aportando pues, lisozima, lactoferrina y también las células inflamatorias que hemos comentado anteriormente, que luego pueden formar parte de ese infiltrado celular. Además, una película lagrimal que sea sana da una superficie lisa a la córnea, y eso optimiza la capacidad óptica de la córnea, por lo tanto, la capacidad de enfocar de forma nítida las imágenes en la retina y tener una visión nítida. Por otro lado, el componente mucínico es el que mantiene adherida toda la
toda la película lagrimal, es decir, todo el film precorneal al epitelio de la córnea y también de la conjuntiva, y por lo tanto la mantiene allí formando una capa más realmente de esta córnea, que es la película lagrimal. Por tanto, los métodos de diagnóstico de todas estas alteraciones, tradicionalmente se había utilizado sobre todo el test de Schirmer tipo 1, en algunas condiciones específicas el test de Schirmer tipo 2, el test de rojo fenol, sobre todo para animales muy pequeños o animales exóticos, y se estaba utilizando también el break-up time para intentar diagnosticar algunos de estos problemas de película de déficit cualitativo. Hoy en día utilizamos muchos más, hay test nuevos que son los que os voy a realmente introducir muy brevemente, que utilizamos con algunos de ellos con este y otros instrumentos, que es el OSA, y sobre todo deciros que actualmente se considera que un único test es insuficiente para valorar el estado de la película lagrimal, de la película precorneal, y que necesitamos un conjunto de varios test para poder hacer el diagnóstico de anomalías en esta película lagrimal. Veis aquí el uso de este instrumento, tenemos unas hojas específicas para evaluar la superficie corneal y entre otros lo que hacemos es una meibografía para ver realmente cuál es la integridad de las glándulas de meibomio y el número de estas glándulas. Hacemos también un break-up time no invasivo para evaluar la mucina de la lágrima. Miramos también la meniscometría de diferentes formas con este meniscómetro, o también midiendo cuánto mide este menisco lagrimal con este instrumento de OSA. Hacemos interferometría para valorar también la calidad y la cantidad de lípidos que se producen, es decir, cómo son los lípidos que están produciendo estas glándulas de meibomio, si son o no suficientes para mantener una película precorneal que sea sana, o que haga que la córnea y la conjuntiva estén sana. Realizamos también el Fernin test, que es una evaluación físico-química de la lágrima, además de la osmolaridad, el pH, etcétera. Y únicamente introduciros pues que hoy en día se habla no de queratoconjuntivitis seca, sino que se habla de ojo seco, y luego lo diferenciamos sobre todo en aqueous deficiency dry eye, es decir, deficiencia acuosa, y un tipo o un bloque de insuficiencia lagrimal de tipo evaporativo. Únicamente os he comentado esto, este sería evidentemente otra charla diferente que haremos seguramente dentro de unos meses, porque pensamos que es absolutamente fundamental para la salud ocular de nuestros animales, pero que solo os quería introducir de manera muy rápida en este apartado, porque creemos que es evidentemente muy importante y sobre todo para estos animales brachiocefálicos. Pues bien, volviendo un poco a este síndrome ocular del brachiocefálico, vemos también en estos animales un entropión medial en toda esta zona, como veis aquí, que induce en muchas ocasiones este pigmento en la zona medial y también infiltrado celular. Tenemos también los pliegues faciales y triquiasis que irritan toda la superficie de la córnea. Podemos tener también pelos largos en la carúncula, que también producen triquiasis y una lesión irritativa en la superficie corneal de estas razas. Muchas de estas razas están predispuestas también a tener distiquiasis o dristiquiasis, e incluso pestañas ectópicas.
cilios ectópicos, ¿vale? Aquí veis algunas imágenes de todos estos cilios que pueden ser extremadamente largos y tal como hemos comentado hace un momento, tenemos una reducción muy importante de la sensibilidad corneal y una cicatrización, por tanto, muy lenta. Veis aquí que en todos estos casos pues, aconsejamos hacer estensiometría de la córnea para valorar el grado de disminución de la sensibilidad corneal. Por tanto, dicho esto, veis que no son para nada razas en las que sea fácil tratar las úlceras de córnea, que además se presentan con bastante frecuencia. Eh, o sea que esto lo vamos a abordar desde un punto de vista filosófico, pensando que cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria y por tanto vamos a buscar la gloria intentando abordar estos problemas. Y deciros que evidentemente es muy importante para hacerlo el diagnóstico y la clasificación de las úlceras corneales, pero sobre todo intentar prevenir una parte de todas estos problemas que pueden complicar mucho las úlceras de córnea en estas razas brachiocefálicas. Para el diagnóstico oftalmológico de estas úlceras de córnea, extremadamente importante hacer una exploración oftalmológica completa, que no se salte absolutamente ningún paso, en el que el test de Schirmer es absolutamente fundamental en todos estos casos y también hacer una citología corneal, sobre todo si vemos infiltrado celular en la córnea. Sobre todo en esos casos es absolutamente imprescindible. ¿Vale? Por supuesto, aplicaremos la fluoresceína para teñir las úlceras y poderlas caracterizar. Además, esto nos permitirá también saber esta fluoresceína si tenemos el fenómeno Seidel, que es el que nos indica si tenemos microperforaciones en la córnea, porque vemos que hay un río saliendo dentro de la lágrima. En algunos casos podemos utilizar también el rosa de Bengala para ver si tenemos únicamente descamaciones superficiales en el epitelio. Y luego, evidentemente, tendremos que clasificar las úlceras. Las úlceras las vamos a clasificar en función de la profundidad de la úlcera en erosiones corneales, en las que falta una parte del espesor del epitelio corneal. Aquí la tinción será con el rosa de Bengala. Úlceras epiteliares, cuando falte todo el epitelio de la córnea. Estromales anteriores, estromales medias, estromal posterior o estromal profunda, que es lo mismo, un destemetocele cuando falte todo el espesor del estroma, cuando falte todo el estroma corneal, y una perforación corneal cuando ya tengamos una vía de acceso a cámara anterior. Y podemos o debemos también clasificarla en función del componente infeccioso. Si son úlceras no infectadas, úlceras infectadas o úlceras colagenasas, úlceras en las cuales hay una mayor producción de proteasas, de enzimas que van a deshacer o que van a romper todo el colágeno de la córnea y son úlceras especialmente complicadas y a las que vamos a llamar úlceras melting o melting ulcer. Por tanto, ya hemos hecho el diagnóstico, el perro tiene una úlcera de córnea. ¿Qué hago con esta úlcera de córnea? Lo primero y más importante, creedme, es localizar y eliminar la causa. Esa causa tendremos que haberla ido viendo mientras estamos haciendo esa exploración oftalmológica. Por tanto, tenemos que ver si la causa puede haber estado ocasionada por una queratoconjuntivitis seca, por anomalías palpebrales, sea la que sea, un entropión, una distiquiasis, una pestaña tópica, si tenemos cuerpos extraños que están ocasionando esa úlcera, como este que veis aquí debajo de la membrana nictitante, si tenemos infecciones, si tenemos algún otro tipo de lesión corneal. ¿Vale? Por ejemplo, pues podemos tener a veces una úlcera de córnea, por ejemplo, porque hayamos hecho una cirugía para resituar
una glándula lacrimal accesoria y tengamos algún punto en la membrana nitritante dentro que nos esté rozando en la córnea. Es decir, tenemos básicamente que localizar esa causa de alteración corneal, la causa de la úlcera. Y lo segundo que deberemos hacer es clasificar el tipo de úlcera que tenemos en la córnea. ¿Por qué es importante clasificar la úlcera? Pues porque de esa clasificación de la úlcera y de, y de saber qué está produciendo la úlcera y eliminar la causa de la úlcera va a depender el tratamiento que vayamos a aplicar a la úlcera corneal. Por tanto, ¿cómo vamos a clasificar las úlceras de córnea en los perros braquiocefálicos? Eh, Hay dos formas de hacerlo. La forma en la que lo haría un especialista que puede disponer de lámpara de hendidura y de otros medios mucho más sofisticados para el diagnóstico, que se va a basar pues, en la etiología, en la profundidad, en que haya o no infección en la córnea, como podéis ver aquí. En este caso tenemos úlceras, en el caso anterior una úlcera epitelial, aquí tenéis úlceras que son pues estromal anterior y estromal media y estromal profunda, ¿vale? Tenéis anterior, media, profunda. Si hay una infección por el tipo de secreción que tengamos y el infiltrado inflamatorio asociado, veis aquí úlceras las que tenemos un descemetocele, aquí un descemetocele en un animal joven y aquí un descemetocele en un animal mayor, viejecito, en el cual podemos ver literalmente el cráter que tenemos en la córnea, y aquí dos casos en los que ya tenemos microperforaciones, tenemos perforaciones en estas úlceras. Y otro tipo de clasificación es la clasificación que se puede emplear por generalistas, que es bastante más sencilla de aplicar y que podéis realizar todos en vuestra clínica, que es basándose o clasificándolas en úlceras corneales simples y en úlceras corneales complicadas. Y tener en cuenta que, desgraciadamente, en perros braquiocefálicos las úlceras corneales complicadas son las más frecuentes. En algunos casos pueden empezar por úlceras corneales simples, pero son simples un día o unas horas y pasan de forma muy rápida, lamentablemente, a ser úlceras complicadas. Por tanto, es importante que estemos muy encima de estas úlceras. ¿Cómo es una úlcera corneal simple? Una úlcera corneal simple es, por definición, una úlcera epitelial o estromal anterior, con una serie de características que ahora os voy a explicar, y todo el resto las vamos a clasificar como úlceras corneales complicadas. Vamos a ver cómo vamos a tratar estas úlceras corneales en animales, en perros braquiocefálicos, y vamos a empezar a hablar de cómo tratamos todas aquellas que son simples. Una úlcera corneal simple la definimos por una úlcera que hemos dicho que es epitelial o estromal muy anterior, en la que no hay infiltrado celular, por lo tanto no hay color blanco en esa córnea, en la que los únicos colores posibles van a ser el azul, es decir, veis aquí un ejemplo de este tipo de úlceras, aquí teñida con fluoresteína, pues es el color azul, como vemos aquí, un color azulito debido a el edema, porque falta el epitelio, un edema localizado, que luego vemos aquí que estamos tiñendo con fluoresteína, y el color rojo porque si han pasado algunos días desde que está presente esta úlcera corneal, han aparecido ya algunos vasos como signo de cronicidad. Además, en este tipo de úlceras tenemos que tener la causa localizada, tenemos que poder decir qué ha provocado esa causa, como mínimo descartar todas aquellas listas de causas que hemos visto anteriormente. No puede haber uveitis secundaria, por tanto,
no hay Tyndall, no hay meiosis asociada, no hay nada en cámara anterior y no hay microorganismos después de haber hecho una citología de esta úlcera. Por tanto, vuelvo a insistir porque es muy importante buscar y eliminar la causa, prestar especial atención a las anomalías palpebrales, que ya hemos dicho que son frecuentes en estas razas, tales como electropio, neuribléfaro, distiquiasis, triquiasis y también cilios ectópicos. Veis aquí dos casos de úlceras corneales provocadas por cilios ectópicos que son también bastante frecuentes en estas razas, ¿vale? Mirar también los cuerpos extraños que hemos comentado anteriormente, eliminar los cuerpos extraños, evidentemente, y mirar si tenemos pues queratoconjuntivitis seca, tanto cuantitativa como cualitativa, que también hemos dicho que son frecuentes, o presencia o que puedan haber estado provocadas por algunos tóxicos. ¿Qué vamos a hacer después? Pues iniciar el tratamiento. El tratamiento lo vamos a iniciar con antibióticos tópicos de amplio espectro, que son preventivos, porque ya hemos dicho que no son úlceras que están contaminadas, que están infectadas, y por lo tanto vamos a utilizar triple antibiótico, es decir, oftalmowel o bien ácido fosídico. 3 veces al día el oftalmowel, 2 veces al día el ácido fosídico. Eliminaremos el dolor, el blefarospasmo asociado, utilizando cicloplégicos, como pueden ser la atropina al 0,5 o al 1% y el ciclopentolato. Y luego podemos añadir otros productos en función de cuál haya sido la causa que provoque esta úlcera corneal. Por ejemplo, lágrimas artificiales o Optimune, si es una queratitis seca de tipo cuantitativo. Muy importante colocar el collar isabelino para evitar la automutilación y importante recordar a los propietarios que hay que esperar 5 minutos entre un tipo y otro de gotas para que tengan efecto. Y lo siguiente sería programar la revisión y hay que programar la revisión en no más de 3 días. Eh, ¿qué cosas estarían mal hechas en todos estos casos? La primera sería no haber realizado una exploración oftalmológica completa, porque eso haría que la úlcera se complicase. No clasificar la úlcera. Iniciar el tratamiento sin haber buscado y localizado la causa. No dar antibióticos o dar antibióticos que tengan un espectro de acción excesivamente reducido. No dar cicloplégicos o bien dar como cicloplégico la atropina si tenemos un caso de queratoconjuntivitis seca de tipo cuantitativo. Prescribir anestésicos tópicos que son tóxicos para el epitelio o prescribir córticos o anestópicos. También sobremedicar. No estaría indicado sobremedicar ni con antifúngicos, ni plasma, antiedema, óculos epitelizante, etcétera. Hay que mantener el tratamiento de forma sencilla siempre que sea posible. Y por último, no poner collar isabelino o ponerlo de un tamaño inadecuado. Básicamente poner un collar que sea excesivamente pequeño para ese animal. Si la úlcera es... a ver, se me está acabando la batería. Un momentito, por favor, que se me había desconectado. Lo siento, perdonad. Si la úlcera corneal, ya lo he conectado, si la úlcera corneal superficial no ha mejorado en 72 horas o no ha desaparecido si era muy pequeña, eso es porque la causa sigue estando allí, porque la úlcera corneal se ha infectado, porque ha profundizado o porque es una SCED. Y en cualquiera de estos casos, ahora la úlcera ha pasado a ser una úlcera complicada y tenemos que valorarla y tratarla como una úlcera corneal de tipo complicado. ¿Y cómo vamos a tratar esas úlceras corneales complicadas en animales brachiocefálicos? Lo primero es volver a recordar qué consideramos como una úlcera corneal complicada. Una úlcera corneal es complicada cuando la causa no se ha identificado o no se ha eliminado, si no está curando esa úlcera de forma adecuada,
Si está infectada o hay un infiltrado celular, es decir, hay color blanco en la córnea, como estas que veis aquí en estas imágenes o aquí, esta úlcera corneal, veis que sigue estando presente lo que la estaba produciendo, que es estas pestañas ectópicas y pelos de distriquiasis. Y también si es una úlcera profunda, cuando es una úlcera de más de la mitad del estroma corneal, ya se considera una úlcera complicada. Por tanto, serán úlceras complicadas, las SCED, las úlceras indolentes, la úlcera corneal infectada, cuando hay queratomalacia, si hay descemetocele o evidentemente si hay perforación corneal. ¿Veis aquí casos de estas úlceras o incluso úlceras en las que hay una inflamación intraocular importante que ya hemos comentado que es muy frecuente, que está presente en todas estas razas brachiocefálicas. Bien, vamos a abordar la primera de estas úlceras complicadas. Si tenemos una SCED, una úlcera corneal indolente, lo primero que deberemos hacer es intentar desbridar el epitelio de la córnea con un hisopo. Estas úlceras corneales indolentes, que llamamos SCED, que viene del inglés Spontaneous Chronic Corneal Epithelial Defect, son úlceras que son muy superficiales, afectan solo al epitelio corneal. El borde epitelial libre no está unido al estroma corneal, por lo tanto está levantado. No sé si podéis apreciar en esta imagen que realmente la zona que no tiene epitelio, la zona de úlcera, es mucho más pequeña que lo que está teñido con fluoresceína, que tiñe más allá de esa zona donde no hay epitelio, porque la fluoresceína pasa por debajo de esos bordes del epitelio que no están adheridos y están levantados. En todos estos casos, la neovascularización corneal suele ser pobre, el dolor es moderado y en algunos casos puede ser realmente bajo y son frecuentes en boxers, también en animales mayores, en geriátricos y en animales que tienen queratoconjuntivitis seca. Aquí veis otro caso con estas úlceras. Y aquí lo veis también, podéis apreciar que el reborde de la úlcera es más pequeño que la zona teñida con verde que ha ido más allá porque se ha extendido por debajo del epitelio que no está adherido al estroma. Básicamente vamos a hacer el desbridado de la córnea con estos bastoncillos y luego hacer una revisión entre 7 a 10 días y el índice de cicatrización está en un 90% con estas técnicas y podemos repetirlo hasta 3 veces. Si no cicatriza con este sistema se puede pasar pues, a la queratotomía en rejilla, que es una técnica que está básicamente en desuso en la actualidad, o incluso a una queratectomía superficial en los casos en los que no cicatriza de ninguna otra forma, pero hoy en día lo que hacemos sobre todo es desbridar estas úlceras y poner una lentilla de protección que mejora el índice de cicatrización y, como ya digo, lo acerca al 95% de los casos. ¿Cómo lo hacemos? Pues en un primer momento hacemos un desbridamiento manual con estos bastoncillos estériles, poniendo una gota de anestesia tópica en la córnea. Lo hacemos con gafalupa para apreciar bien que estamos desbridando de manera correcta. Esto lo hacemos inicialmente. Podemos añadir un desbridado químico. El desbridado químico lo hacemos solo poniendo una gotita de betadine en este cotton pal estéril y nada más. Y si esto no da el efecto deseado, es decir, lo hacemos un par de veces y no cicatriza, pasamos al debridamiento rotatorio con el Diamond Burr, que es como hacer es el equivalente a lo que se hacía antes con esa queratotomía en rejilla y es como una microqueratectomía superficial, por llamarlo de alguna manera, ¿vale?
Entonces esto lo hacemos con estas puntas, con el Diamond Burr, que es este de aquí, y con esto conseguimos pues prácticamente un 99% de cicatrización. Sí que es cierto que son úlceras a veces difíciles de cicatrizar, que en algunos casos tenemos que repetirlo 2 o 3 veces, y especial atención con estas razas brachiocefálicas donde todo puede complicarse. También estas úlceras pueden complicarse más todavía, ¿vale? Ponemos las lentillas corneales que veis aquí, que permiten proteger la superficie de la córnea y facilitan la epitelización corneal. El tratamiento en estos casos es también no son úlceras que estén infectadas, por lo tanto vamos a dar triple antibiótico, ácido fosídico o bien las tetraciclinas, que tienen la ventaja de que favorecen que este epitelio se adhiera al estroma corneal. Igualmente daremos cicloplégicos, lágrimas artificiales, podemos añadir algún AINE tópico tipo diclofenaco, nepafenaco y el collar isabelino, y en algún caso concreto podemos decidir también utilizar otros productos como pueden ser lágrimas artificiales si es necesario. ¿Qué tenemos que evitar en todos estos casos? Pues lo primero sería no hacer un diagnóstico de que eso es una SCED y por lo tanto no desbridar el epitelio redundante que hay en la córnea, desbridar menos de lo necesario porque nos dé miedo a sacar el epitelio, utilizar sustancias abrasivas como el alcohol estaría absolutamente contraindicado, sobre todo en estas razas, prescribir corticoides tópicos, prescribir antibióticos de última generación que no están indicados y van a entorpecer todavía más la epitelización de estas úlceras, y no poner un collar isabelino, ponerlo de un tamaño que sea inadecuado. Vamos a hablar ya de úlceras corneales complicadas del otro tipo, es decir, de todas aquellas infectadas que van a tener y con queratomalacia, que van a ir acompañadas de esa uveitis exudativa secundaria. Y hablaremos también luego de los desmetoceles y perforación corneal, que por desgracia todo este grupo de úlceras podríamos decir que son las mayoritarias en estas razas. Si hay infiltrado inflamatorio o tenemos úlceras melting, es absolutamente imprescindible hacer citología y también hacer un cultivo, aunque comentaros, como todos sabéis, que los cultivos van a tardar en darnos el resultado de 7 a 10 días, si tenemos suerte, pero el tratamiento deberíamos haberlo empezado ayer. Con eso os quiero decir que hay que empezar lo antes posible y, por lo tanto, el tratamiento estará siempre basado en los resultados de la citología que hayamos realizado en esta córnea. Por supuesto, sobre todo en casos como estos, que veis que hay mucho infiltrado inflamatorio, que son úlceras muy profundas, hay que hacerlo con mucho cariño, hay que hacerlo con cafalupa, y veis aquí, por ejemplo, en este resultado de la citología estamos viendo hifas fúngicas. ¿Qué particularidades tienen todas estas úlceras corneales complicadas? Pues habrá edema corneal, que puede ser severo en muchos casos, con neovascularización asociada, uveitis anterior secundaria, infección que vamos a ver con ese infiltrado de color blanco en todos estos casos. Aspecto melting. El aspecto melting es ver la córnea con un aspecto reblandecido, eh, eh, como si fuese un blandiblue, ponerlo un poco entre comillas, pero seguro que muchos de vosotros habréis jugado, vosotros o vuestros hijos, con estos blandiblues y sabéis exactamente a qué consistencia me estoy refiriendo, y en muchos casos son úlceras profundas, muchas veces son más profundas de lo que aparentan, porque el edema da una percepción de que aquello está mucho más grueso de lo que realmente está. Empezaremos, como digo, un tratamiento tópico. El tratamiento tópico, evidentemente, deberemos utilizar un antimicrobiano, un antibiótico, y lo elegiremos en función de la citología que hayamos hecho. Incluso
podemos hacer en algunos casos tinción de Gram para encaminarnos a un tipo u otro de antibiótico. En estos casos utilizaremos el triple antibiótico o el ácido fusídico y utilizaremos también fluoroquinolonas, macrólidos como la tobramicina, gentamicina, ciprofloxacino, y la frecuencia variará en función de la gravedad de esta úlcera, pudiendo ir pues de 6 a 12 o incluso 24 veces al día, es decir, tratamientos realmente muy intensivos que nos gusta hacerlo con el animal hospitalizado. Daremos antifúngicos si hemos visto hifas fúngicas en la citología utilizando pues voriconazol al 1%, anfotericina B, miconazol, varía un poco. Daremos cicloplégicos utilizando ciclopentolato, atropina. Recordar que lo variaremos en función de si tenemos o no una queratoconjuntivitis seca y deberemos darlo porque habrá dolor en todas estas úlceras y hay también una uveitis secundaria y tenemos que intentar reducir secuelas de la uveitis que también pueden influenciar en mantener o no la visión y por lo tanto evitar sinequias posteriores. Daremos antiproteasas. Como antiproteasas podemos utilizar suero autólogo o heterólogo. El número la frecuencia de estas antiproteasas va a variar también con la gravedad de la úlcera. Puede ir pues de 3, 4, 6, 12 veces al día o incluso más si lo creyésemos necesario. Podemos utilizar también como antiproteasas las tetraciclinas, el EDTA o la N-acetilcisteína al 10%. Utilizaremos antiinflamatorios no esteroideos las veces al día que creamos necesario en función de cada caso, de 4 a 6 veces al día es lo que más frecuentemente utilizamos. Eh, ya digo, hay una franja ahí y lo vamos regulando en función del caso y también de la respuesta al tratamiento. Por eso nos gusta tener animales con estas úlceras tan complicadas hospitalizados, porque podemos revisarlos varias veces al día e ir adaptando la medicación según sea necesario. Y luego, en algunos casos concretos, podemos necesitar otras terapias como vitamina A, lágrima artificial, etcétera. En muchos de estos casos, por no decir que en todos básicamente, vamos a necesitar también tratamiento sistémico, ya no para la úlcera únicamente, sino también para ayudarnos en el tratamiento, en el control de esa uveitis secundaria. Utilizaremos antibióticos sistémicos de amplio espectro, tipo cefalosporina o tetraciclinas, básicamente la doxiciclina, porque nos puede ayudar también para reducir esa colagenolisis, antiinflamatorios no esteroideos, protector gástrico si así estimamos oportuno y evidentemente el collar isabelino que es básico. ¿Qué cosas debemos evitar? Pues no realizar citologías en úlceras infectadas, revisarlo en más de 1 a 2 días. Os estoy comentando que incluso nos gusta revisarlo más de una vez al día. Si hay una úlcera melting, no ingresarlas. Las úlceras meltis deberían ingresarse todas. No tratar la uveitis, no explicar la gravedad de ese problema ocular, no poner un collar isabelino o que sea excesivamente pequeño o no introducir que puede ser necesario que vayamos a necesitar tratamiento quirúrgico para tratar estas úlceras corneales. Y, por tanto, ya entraríamos aquí en los destemetoceles o en la perforación corneal o en las úlceras melting que no responden al tratamiento médico y que están profundizándose. Veis aquí algunos de estos casos, veis que evidentemente la evolución en una úlcera puede ser diferente en los diferentes puntos de la extensión de esta úlcera, es decir, que en estas úlceras en brachiocefálicos, algunas zonas de las úlceras pueden ser epiteliares, otras zonas pueden ser estromales anteriores, medias, y podemos tener zonas puntuales que sea una úlcera predestemética, destemética o en las que haya micro perforaciones. Veis aquí que esto puede pasar de aquí a aquí a una perforación corneal, ¿vale? Con fibrina o incluso con una salida de litis, con un prolapso de
de iris. Todas estas úlceras profundas que no responden, que evolucionan, todas en general se consideran una urgencia y muchas de ellas una urgencia quirúrgica. La cirugía corneal variará en función de el tipo de úlcera y, por tanto, normalmente adaptamos el tipo de tratamiento quirúrgico al individuo en concreto, valoramos la raza, valoramos eh, eh, cómo están los párpados, la película lagrimal, la edad del animal, enfermedades sistémicas, etcétera, y decidimos cuál es el tratamiento quirúrgico más adecuado para ese individuo. El tratamiento quirúrgico puede incluir e incluye, de hecho, en muchas ocasiones, no solo el tratamiento específico para la córnea, sino a veces tratamiento corrector en los párpados, y normalmente pues utilizamos queratoplastias, biomateriales, el CCT, que es la transposición córneo-conjuntival, colgajos conjuntivales o membranas amnióticas, sobre todo membranas amnióticas en úlceras melting. Es extremadamente importante hacer una buena evaluación prequirúrgica que incluye un buen examen neurooftalmológico para valorar si todavía mantiene la amenaza, si mantiene el DASL. La amenaza en muchos de estos casos, cuando son muy severos, no habrá amenaza, pero sí que hay DASL en muchos de ellos, o reflejo fotomotor consensuado, que nos indican que este ojo es todavía visual o tiene posibilidades de mantenerse visual, y por lo tanto que hace posible o hace recomendable hacer una intervención quirúrgica con el objetivo no solo de salvar la córnea y el ojo, sino de poder preservar también la visión. En caso de ser necesario, podemos hacer también una ecografía ocular para acabar de valorarlo, y para eso utilizamos gel estéril para hacerlo. Hay que valorarlo, evidentemente, si lo vamos a querer hacer o no. No lo hacemos en todos los casos. Sobre todo si hay una perforación extensa, no hacemos ecografía ocular. ¿Por qué? Pues porque el resultado no es directamente proporcional, poner el proporcional entre comillas, con el aspecto del globo ocular. Podemos tener un aspecto del globo ocular malo realmente, que consigamos solucionarlo y mantener la visión, como en este caso de aquí, que veis esta perforación corneal con prolapso de iris, que hemos solucionado con un injerto de córnea, y veis que se mantiene la visión. Luego que hay transparencia y visión. Veis aquí diferentes resultados con un CCT. Evidentemente el CCT podemos aplicarlo en úlceras de córnea que son más pequeñas, porque necesitamos tener córnea sana para ponerla encima de ese orificio en la córnea. Veis que los resultados son también muy buenos y logramos mantener visión en estos ojos. Veis aquí diferentes casos. Evidentemente, cuanto antes podamos valorar y tratar uno de estas úlceras, menos posibilidades hay de que se compliquen y más probabilidades tenemos de que el resultado final sea bueno en cuanto a mantener la visión. Pero ya hemos comentado que estas úlceras en estas razas se complican con mucha facilidad y muy rápidamente, y eso es importante tenerlo en cuenta. Veis aquí la evolución de algunos de estos casos y veis que el resultado final pues, es muy bueno en muchos casos. Lo vemos aquí en otro caso. Incluso con membranas amnióticas, en meltings muy extensas, podemos conseguir córneas que tengan un cierto grado de fibrosis que mantenga todavía las posibilidades de tener visión en la córnea. Como veis aquí, tenemos fibrosis, tenemos algo de pigmento, pero estos ojos mantienen visión y eso es importante. Vemos aquí el resultado con colgajos de conjuntiva. Básicamente deciros que estos colgajos los utilizábamos mucho más hace años. Ahora con la membrana amniótica los utilizamos muy poco, porque la membrana amniótica nos da muy buenos resultados con menos opacidad corneal postoperatoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué tener en cuenta en todos estos casos? Pues tener siempre en cuenta que
El pronóstico siempre es peor cuando se perfora, con lo cual hay que intentar adelantarse a la perforación y por eso también nos gusta tenerlos hospitalizados, porque si vemos que no frenamos la melting, que no frenamos el avance de la úlcera, podemos proponer la cirugía y entrar a quirófano antes de que se haya producido esa perforación. Y como digo, la evaluación prequirúrgica es extremadamente importante antes de decidir qué hacer con ese ojo, ya que siempre estamos a tiempo de nuclear si vemos que, bueno, pues que no hay forma de poder salvarlo. ¿Qué evitar en estas úlceras corneales? Pues intentar evitar no diagnosticar que es un descemetocele o una perforación. Cuando tenemos microperforaciones es mucho más difícil de diagnosticarlas que cuando son evidentemente perforaciones amplias, que sean perforaciones grandes. No proponer, o sea, proponer tratamiento médico como tratamiento de elección únicamente, no se solucionan estas úlceras solo con el tratamiento médico, o más que no se solucionan, no es, a ver, en medicina no hay nada que sea un 0% o un 100%, como todos sabéis, es mucho más difícil y menos probable que se solucione bien si solo hacemos un tratamiento médico, con lo cual tenemos que dar la opción al propietario de que pueda elegir el tratamiento quirúrgico y que sea su elección o el utilizar únicamente ese tratamiento médico. No debemos utilizar geles ni pomadas para tratar todos estos casos, ya que son tóxicas para el endotelio de la córnea. Deberíamos evitar no revisarlo diariamente o cada 2 días, como mucho, aunque ya os he comentado que lo ideal sería cada día, incluso varias veces al día. Prescribir corticoides tópicos estaría evidentemente contraindicado y el no utilizar el collar o el tamaño inadecuado que hemos comentado anteriormente. Por tanto, en resumen, en todas estas úlceras en brachiocefálicos, si tenemos una úlcera simple, aplicamos el tratamiento, en 72 horas debería estar muchísimo mejor o absolutamente cicatrizada. De no ser así, hay que reconsiderarla como una úlcera corneal complicada. Y estas úlceras corneales hemos comentado que son las SCED, que son estas úlceras indolentes que tienen un tratamiento especial en el cual hacemos un desbridado de este epitelio. Recordar que en los brachiocefálicos pueden a veces complicarse y pasar a ser úlceras infectadas. Estas úlceras infectadas o melting necesitan un tratamiento intensivo. Si no controlamos la progresión de esta úlcera con el tratamiento intensivo, tenemos que hacer cirugía, y cuando tenemos úlceras profundas directamente o evidentemente perforaciones, directamente tenemos que hacer cirugía. Pensar que en algunos casos, cuando aplicamos el tratamiento y el tratamiento da resultado y va desapareciendo el infiltrado celular y también el edema, la córnea va volviendo a su grosor, al grosor normal, es decir, al grosor que tiene el estroma que mantiene esa córnea, y es en ese momento cuando percibimos que le quedaba muy poco grosor corneal y que en ese momento sí que estamos controlando la infección de la córnea, pero el grosor corneal es muy bajo y necesitamos cirugía para darle soporte tectónico y para recuperar ese grosor corneal normal. Eso ocurre en algunos casos, ¿vale? Por tanto, espero pues, que hayáis disfrutado de esta charla, sobre todo que os haya sido útil, que la podáis aplicar en la clínica y, por supuesto, pues estaré encantada de contestar cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias.